Twilight Imperium es un juego de estrategia militar, comercial y política de hasta 6 jugadores en el que varias naciones interestelares compiten para convertirse en la fuerza hegemónica de la galaxia. Esto significa que tu objetivo no es necesariamente destruir a los demás jugadores, sino cumplir una serie de objetivos que son distintos en cada partida, con el fin de convencer a las demás naciones de que tú eres quien debe ocupar el trono imperial. ¿Cómo se consigue eso? Pues a lo largo de la partida aparecerán unas cartas de objetivo que, al cumplirse, otorgan puntos de victoria. El primer jugador que consiga 10 puntos gana el juego. Dependiendo de la raza que ha escogido, cada jugador empieza con unos planetas y naves determinadas. También dispone de una hoja en la que están indicadas sus habilidades especiales y el tipo de naves que puede construir. A continuación vamos a repasar los tipos de unidades que existen. Estas banderitas son infantería y se despliegan en los planetas para conquistarlos. Nunca pueden moverse por sí mismas entre sistemas, sino que necesitan estar en el interior de un transporte. Se construyen de 2 en 2. Los transportes son naves con muy poco ataque, pero que pueden almacenar en su interior hasta 4 unidades de infantería o cazas. Los cazas son naves débiles pero muy baratas que, al igual que la infantería, no pueden moverse entre sistemas si no están acompañados de un transporte con capacidad suficiente. También se construyen de 2 en 2. Los destructores son naves muy rápidas y con un armamento especial que los hace efectivos contra los cazas, pero débiles contra cualquier otro tipo de nave. Pueden recorrer una distancia de 2 baldosas cada turno. Los cruceros son naves de guerra equilibradas que pueden recorrer grandes distancias y causar un daño decente contra otras naves, pero no tienen muy buena defensa. Al igual que los destructores, pueden recorrer 2 baldosas de distancia cada turno. Los acorazados son naves muy resistentes y bien armadas, que incluso pueden transportar en su interior un caza o una unidad de infantería, y también bombardear planetas con infantería enemiga. La única pega es que son lentos y caros. Las estrellas de guerra son las naves más poderosas del juego. Solo pueden construirse si el jugador investiga su tecnología correspondiente. Tienen un enorme poder destructivo, son capaces de transportar muchísimas unidades y pueden bombardear los planetas enemigos con mucha fuerza. Los puertos espaciales son estructuras que se colocan en los planetas y son las encargadas de construir el resto de unidades. Si no tienes un puerto espacial, no puedes construir nada. Por último, los SDP son cañones planetarios que se utilizan como defensa. Para construir todas estas unidades hacen falta recursos, los cuales se extraen principalmente de los planetas conquistados. Al principio solo somos propietarios de nuestros planetas natales, pero al desplegar infantería en planetas desocupados, obtenemos las cartas de esos planetas y podemos utilizarlos para generar recursos. Aquí un ejemplo práctico de este sistema. Tienes un planeta que produce 3 recursos, que están indicados con el número amarillo, y otro que produce 2. Si quieres construir un acorazado, que cuesta 4, puedes agotar ambos planetas para recibir un total de 5 recursos, 4 de los cuales se utilizarán para el acorazado. Si no utilizas el recurso que sobra, se perderá al final del turno. Otro elemento fundamental del juego son las fichas de mando. Al comienzo del juego empezamos con 3 fichas en la reserva táctica, 3 fichas en la reserva de flota y 2 en la estratégica. Durante nuestro turno podemos activar cualquier sistema colocando en él una de nuestras fichas de la reserva táctica. Una vez hecho esto, podemos desplazar cualquier cantidad de unidades hacia ese sistema, siempre y cuando tengan capacidad de movimiento suficiente. Después podemos construir unidades si tenemos ahí un puerto espacial. Esto implica que si no nos quedan fichas en nuestra reserva táctica, no podremos mover nuestras tropas ni construir otras nuevas. Por lo tanto, es inteligente gestionar bien su uso. Hay 2 reglas muy importantes que deben respetarse siempre. La primera es que no puedes activar un sistema que ya tenga una de tus fichas de mando, porque entonces podrías construir o atacar varias veces seguidas un mismo sistema. La segunda es que no puedes mover tropas desde un sistema que ya tenga una de tus fichas de mando, porque entonces tus flotas podrían desplazarse mucho más rápido por el tablero de lo que deberían. Luego está la reserva de flota. Esta simplemente indica el número máximo de naves que puedes tener en un sistema sin contar los cazas, porque esos van dentro de los transportes. En esta baldosa, por ejemplo, no podrían haber tantas naves, porque solo tenemos 3 fichas de flota. Tendríamos que eliminar una. La última reserva es la estratégica, pero para entender la utilidad de esta, antes hay que saber cómo funcionan las rondas de juego y las cartas estratégicas. Y aquí viene uno de los aspectos más técnicos del juego. Es el más coñazo de aprender, pero una vez lo hagas el resto de cosas van a ser coser y cantar. Una partida de Twilight Imperium se juega a través de varias rondas.
Una ronda de juego es un conjunto de turnos divididos en varias fases, cada una de las cuales sigue un guión que está escrito en esta hoja de mando. A medida que lo explique va a ir quedando más claro, lo prometo. La primera es la fase de estrategia. Al comienzo de cada ronda los jugadores eligen por turno una carta de estrategia, la cual representa la actitud política del jugador. Cada una de las cartas tiene una habilidad primaria que puede utilizar su propietario una vez en cada ronda. Por ejemplo, la habilidad primaria de la carta construcción me permite construir un puerto espacial en un planeta de mi propiedad. Ahora bien, aquí está la gracia, siempre que usemos una de esas cartas, los demás jugadores pueden utilizar la habilidad secundaria de dicha carta a cambio de gastar una ficha de estrategia. En este caso, si otro jugador utiliza esta carta, nosotros podríamos gastar una ficha para construir nuestro propio puerto espacial. También es importante saber que el número de la carta corresponde al orden en el que juegan los jugadores. De esta manera, el propietario de la carta número 1 será el que juegue primero, el propietario de la número 2 será el segundo y así sucesivamente. Ahora que hemos cogido carrerilla, vamos con la siguiente fase. Cuando todos los jugadores han elegido una carta de estrategia, empieza la fase de acción. Todos los jugadores pueden realizar una acción durante su turno, las cuales pueden ser de 3 tipos distintos. Os prometo que es más fácil de lo que parece. Las acciones tácticas son las más básicas y consisten en activar un sistema utilizando una ficha de táctica con el fin de mover o construir tropas. Las acciones de componente son aquellas que podemos ejecutar gracias a nuestras habilidades de facción, nuestras tecnologías o ciertas cartas de acción. Por ejemplo, la Federación de Sol tiene una acción de componente que nos permite gastar nuestro turno en desplegar infantería a cambio de una ficha de estrategia. Las acciones estratégicas son las que corresponden a las cartas de estrategia. Podemos gastar nuestro turno en utilizar su habilidad primaria, después de eso la carta se agota. Una vez todos han jugado su turno, le vuelve a tocar al primer jugador, y así se siguen realizando acciones hasta que todas las cartas de estrategia estén agotadas y todos los jugadores hayan elegido pasar. Porque esa es otra, una vez tu carta de estrategia esté agotada, puedes pasar tu turno si prefieres ahorrar fichas de mando. Cuando un jugador pasa no puede volver a realizar ninguna acción en lo que queda de ronda. La última fase es la de estado. Cuando todos los jugadores han pasado su turno, cada uno quita las fichas de mando que tenga sobre el tablero, prepara los planetas que estén agotados, recibe 2 nuevas fichas de mando que puede colocar en cualquiera de sus 3 reservas y devuelve su carta de estrategia. En realidad se hacen más cosas durante esta fase, pero todavía no las voy a explicar todas, aún no hemos llegado a eso. Durante esta fase es muy importante seguir a rajatabla el guión que tenemos en nuestra hoja de mando. Nunca se debe preparar los planetas agotados antes de anotarse puntos de victoria, por ejemplo. Cuando todos los pasos se han completado, la ronda termina y empieza una nueva. Los jugadores vuelven a turnarse para elegir una carta de estrategia. Un detalle fundamental es que durante la fase de estado, los jugadores pueden comprobar si han cumplido algún objetivo que les proporcione puntos de victoria. Por ejemplo, esta carta de objetivo indica que durante la fase de estado, cualquier jugador puede pagar 5 mercancías para anotarse un punto. Sin embargo, recuerda que cada jugador solo puede anotarse puntos una vez por cada carta. Ahora bien, ¿qué son estas mercancías de las que hablo? Cada mercancía puede utilizarse como si fuera un recurso o un punto de influencia, por lo tanto son muy útiles para producir naves o utilizar ciertas habilidades. Las mercancías pueden intercambiarse con cualquier jugador vecino, es decir, un jugador que tenga naves en un sistema adyacente a ti. Pueden utilizarse como soborno o tributo, básicamente sirven como moneda de cambio para negociar con otros jugadores sobre cualquier cosa que se te ocurra. No hay reglas al respecto, pero ten cuidado, porque la gente no siempre cumple su palabra, debes elegir a tus socios con prudencia. Las mercancías se consiguen utilizando la carta estratégica de comercio. La habilidad principal te permite ganar 3 mercancías y reponer tus exportaciones al máximo. ¿Qué son las exportaciones? Pues básicamente son productos que tu imperio produce en tanta cantidad que no pueden consumirlos todos, así que se almacenan para comerciar con ellos. Las exportaciones no pueden usarse de ninguna forma, pero al intercambiarlas con otro jugador se convierten en mercancías, así que son el producto ideal para comerciar. Ahora vamos a hablar de la joya de la corona, Mecatol Rex. Este planeta es especial y siempre está en el centro del tablero. Antaño fue la capital del imperio Lazax, pero ahora que ellos han caído, el resto de razas están compitiendo para hacerse con el trono y dominar a los demás. La importancia de Mecatol Rex radica en 2 elementos. El primero es que cuando lo conquistas, ganas un punto de victoria.
El segundo es que la carta de estrategia Imperialismo te permite ganar un punto de victoria si controlas Mecatol Rex, lo que significa que es posible tener un suministro de puntos de victoria mientras seas su dueño. Ahora bien, para conquistar Mecatol Rex no basta con desplegar infantería, también deberás pagar 6 puntos de influencia, que son el número azul de los planetas, para convencer a los custodios de que eres digno de sentarte en el trono. Solo entonces Mecatol Rex podrá ser tuyo. Por último voy a explicar cómo funciona el combate. Cuando un jugador mueve sus naves a un sistema ocupado por flotas enemigas, empieza una batalla espacial. Durante cada turno, todas las naves disparan sus armas al mismo tiempo, de manera que es posible que ambos bandos sean aniquilados en un enfrentamiento. He colocado las naves para que sea más fácil de entender. Empecemos por el jugador verde. Tiene un acorazado cuyo ataque es 5. Eso significa que debe lanzar un dado y obtener 5 o más para causar un impacto. El resultado es 4, así que no hace daño. Los transportes y cazas tienen 9 de ataque, así que podemos lanzar 3 dados al mismo tiempo. Ninguno de ellos ha causado un impacto. Ahora vamos con el jugador rojo. Sus cruceros tienen 7 de ataque y han obtenido 2 dieces, por lo tanto causan 2 impactos al jugador verde. Aquí se me olvida tirar el dado para el transporte, pero bueno, imaginemos que no acierta. Cuando todos los jugadores han lanzado sus dados, la ronda de combate termina y se reparten los impactos. El jugador rojo ha conseguido 2, así que el verde debe elegir qué naves los reciben. Casi todas las naves se destruyen con un impacto, pero los acorazados pueden soportar 2. Así que el jugador verde decide darle un impacto y con el restante destruir un caza, que es una unidad barata. Así evita destruir 2 naves de golpe. En la siguiente ronda el acorazado sigue sin conseguir nada, pero un caza ha conseguido un 10, eso es un impacto. Por otra parte, el jugador rojo ha conseguido 3, lo cual garantiza que la flota verde va a ser aniquilada. Ahora le toca al rojo elegir qué nave recibe el impacto. Dado que el transporte está lleno de infantería, es más inteligente destruir uno de sus cruceros. Una vez se ha resuelto la batalla espacial, la infantería puede desplegarse en los planetas. Los combates terrestres funcionan exactamente igual que los espaciales. La infantería, que tiene 8 de ataque, va lanzando dados durante varias rondas hasta que uno de los dos bandos es derrotado. Si el atacante conserva tropas al final de la batalla, conquista el planeta y se apodera de su carta. Y aquí termina el tutorial básico. Hay muchos otros elementos que no he mencionado porque entonces el vídeo sería eterno, pero huelga decir que también hay tecnologías que pueden investigarse para obtener ventajas, cartas que te permiten realizar acciones inesperadas y un senado galáctico en el que se pueden votar leyes que afectan a la forma de jugar.